estamos planificando nuestra próxima ruta de la historia en bicicleta. Hemos pensado hacer una excursión para conocer un poco el románico rural segoviano en torno a Sepúlveda. Bueno, ya está. Podemos empezar la ruta aquí en Duruelo. A continuación vamos a Perorrubio, después pasamos por Bellosillo y llegamos a Sepúlveda. De Sepúlveda nos acercamos a El Olmo, de El Olmo a Duratón, de Duratón a Sotillo y terminamos en Duruelo. Nos estamos acercando ya a la localidad de Duruelo. Parece ser que el nombre de este pueblo procede de una serie de familias que en la Edad Media se instalaron aquí, procedentes de la localidad soriana de Duruelo de la Sierra. Habría que preguntarse qué fue lo que motivó a un montón de gente a venir desde Duruelo de la Sierra e instalarse en esta zona, teniendo en cuenta que esto era zona de frontera y que periódicamente estaban sometidos a las incursiones de los moros que estaban al otro lado de la cordillera y que pues cuando menos se lo esperaban, pues en una incursión les podían rapiñar todo lo que tenían o esclavizarlos o directamente matarlos. Entonces, las ventajas que tenían era precisamente que por eso esa forma tan dura de vida que se llevaba aquí les permitía mejorar su tipo de vida, y era que los condes y los reyes de Castilla les dieron una serie de ventajas de todo tipo. Unas eran de tipo económico porque les eximían del pago de ciertos impuestos, etcétera. Otras eran de tipo legal porque les equiparaban a efectos jurídicos con los nobles y todo esto, lo cual era una ventaja para los pleitos y las disputas. Y otra ventaja muy importante era que los terrenos que estaban sin cultivar, si los ponían en valor durante al menos un año y un día, pues pasaban a ser de su propiedad. Esto hacía que la gente que estuviera sin nada al norte del Duero, pues cuando se instalaban en esta zona, si aguantaban la presión de los musulmanes, etcétera, etcétera, pues se podían convertir en propietarios. Estamos en la iglesia de la Natividad, que como podéis comprobar es un conjunto de estilos arquitectónicos. La cabecera es románica, el pórtico renacentista, la espadaña neoclásica y el retablo en el interior barroco. A pesar de esta amalgama de estilos, el conjunto resulta bastante armonioso. Ya nos vamos de Duruelo, camino de nuestra próxima parada en Perorrubio.
Estamos junto a la iglesia de San Pedro Advíncola en Perorrubio. Es interesante porque reúne un conjunto de estilos de los escultores del románico que trabajaron las iglesias de estos contornos. Los capiteles del ábside y de los de la puerta de entrada son diferentes a los del pórtico. Ambos escultores trabajaron también de forma conjunta en la iglesia de Santa Marta del Cerro, a unos 4 kilómetros hacia el sur. Pues por lo que se ve, aquí la gente también se entretenía haciendo lo que ahora llamamos juegos de mesa. Esto debería ser algo parecido a las 3 en raya o algo así. Y aquí también hay otro, que este juego yo he jugado de pequeño y le llamábamos algo así como el lobo y los corderos o algo así. Como se ve, tiene solera este juego. Esta iglesia es de destacar que tiene el pórtico de piedra de sillería, mientras el resto está hecha de mampostería, lo cual quiere decir que a la gente del pueblo le interesaba que la fachada fuera vistosa, mientras que el resto tampoco les preocupaba tanto. También es una lástima que al hacer el baptisterio, que es esta parte de aquí, pues suprimieran unos arcos del pórtico que tenían que ser magníficos. Y en la parte que está al oeste están los restos de una antigua puerta que ahora mismo está cegada y que debía ser la puerta primitiva que tenía el templo. Ya partimos de Perorrubio, camino de Sepúlveda, la capital de esta comarca, a nuestro siguiente destino. Estamos en noviembre y todos estos campos de cereal parecen que están muertos. Sin embargo, en primavera, cuando el campo está verde, es un auténtico espectáculo. En la Edad Media, Sepúlveda era una de las pocas localidades habitadas entre el Duero y el Sistema Central. Fue conquistada definitivamente en el año 1010 por el conde Sancho García, que era nieto del mítico Fernán González. Y debido a la dificultad que tenía establecerse en esta zona, para los campesinos y los habitantes, los dotó de un fuero muy ventajoso y de un alfoz o territorio muy grande que abarcaba incluso partes de la actual provincia de Madrid y de la provincia de Soria. Entonces, este fuero, en tiempos del rey Alfonso VI, fue mejorado y potenciado y sirvió de modelo a otros muchos fueros para villas de frontera que había entre el Sistema Central y el Duero.
La localidad de Sepúlveda es muy interesante, pero nosotros nos vamos a detener en dos de sus iglesias románicas, la iglesia del Salvador y la iglesia de los Santos Justo y Pastor. La iglesia del Salvador es notable por muchos motivos. Uno de ellos es por la gran altura que presenta su nave y otro por el hecho de que probablemente es la iglesia románica más antigua del sur del Duero. La decoración tosca que presentan sus canecillos y capiteles así lo demuestra. Sin embargo, esta decoración le da un aspecto y un encanto que sin duda es muy especial. Abandonamos ya esta iglesia que es la más alta de la localidad y nos vamos cuesta abajo hacia la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Y nos ponemos el casco. Este es el arco del Ecce-Homo, que es una de las 7 puertas que tenía la antigua muralla de Sepúlveda. Ahora vamos aquí muy cerca a la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Es una iglesia notable porque tiene 3 ábsides, aunque solamente se puede ver los 2 de la derecha, porque el otro está oculto por la torre y esa vivienda que hay ahí. En las guías de turismo viene como que es un caso excepcional dentro del románico rural, lo cual hasta cierto punto es cuestionable porque cuando esta iglesia se erigió, Sepúlveda era la localidad más importante al sur del Duero, más importante incluso que Ávila o Segovia. Por tanto, hasta cierto punto no tiene mucho sentido que se considere a esta iglesia como una iglesia de románico rural. Por otra parte, la excepcional anchura que tiene puede ser debida a que aquí estuviese la mezquita de la Sepúlveda islámica. Bueno, ahora ya vamos a abandonar Sepúlveda, camino de la pequeña localidad de El Olmo. Esta es la iglesia del Olmo. Como podéis ver, es pequeñita, es una maravilla. Está también ubicada en una localidad pequeña que se llama también El Olmo. Lo más destacable de ella es la puerta de entrada, que está formada por un arco con 2 arquivoltas, y en ella se funde dos estilos muy distantes. Uno de origen musulmán, como es el arco polilobulado, que le vemos en el arco inferior, y el arco exterior, que hace forma de zigzag, que es de origen anglo-normando.
Ahora ya vamos camino de Duratón, que es nuestra penúltima parada. La localidad de Duratón estuvo habitada al menos desde la época romana, que hicieron en la parte superior de aquel cerro una ciudad, pero que ya no queda prácticamente nada, solamente los cimientos y poco más. Posteriormente, en época visigoda, también estuvo habitado, pero los visigodos no dejaron nada. Lo único, este conjunto de tumbas antropomorfas y nada más. Luego fue, posteriormente, en la Edad Media, con las repoblaciones, cuando ya definitivamente se pobló el pueblo de Duratón y se levantó la maravillosa iglesia románica que tenemos aquí. La iglesia que tengo a mi espalda es la iglesia de la Natividad en Duratón. Es una de las más importantes del románico, no solamente segoviano, sino también del español. Estaba en estado de ruina hasta que fue acertadamente restaurada en los años 80. Observamos cómo su galería porticada está formada por dos tramos de 6 y 4 arcos, separados por el central y con una rica estructura de 3 arquivoltas. La inferior es polilobulada. Las columnas dobles que soportan los arcos presentan unos capiteles magníficamente tallados y es notorio la presencia de varios artistas en su confección, pero sin embargo presenta una unidad muy armoniosa todo el conjunto del edificio. Los capiteles presentan algunos una talla muy naturalista que apuntan ya a los logros del gótico. Las metopas y los canecillos no desmerecen en absoluto a estos bonitos capiteles. El estilo de las esculturas del pórtico de Duratón se ha repetido en varias iglesias de la zona. Esto, unido a la importancia y a la alta calidad de su decoración, ha hecho que a este conjunto de artistas se les haya denominado Taller de Duratón.
También tenemos que decir que, como ejemplo de lo anterior que hemos comentado, el arco inferior que aparece polilobulado es igual a la iglesia que acabamos de ver en el Olmo, que os hemos comentado que era también de origen islámico. Pues ya dejamos Duratón y nos vamos camino hasta nuestro último destino, Sotillo. Estamos ya frente a la iglesia de Sotillo. Es una pena que no conserve el pórtico exterior porque, sin lugar a dudas, lo tuvo, a juzgar por la importancia de su ábside y su calidad. Observamos cómo los canecillos y metopas son notables y las imágenes de los canecillos tienen un gusto orientalizante. No es de extrañarnos porque en esta zona convivieron cristianos procedentes del norte de España y mozárabes procedentes de territorios musulmanes. En esta iglesia tenemos otro ejemplo de la fusión de las dos culturas que antes hemos hablado. Como podéis apreciar, el arco polilobulado procedente del arte islámico y el arco exterior en zigzag procedente de la cultura anglo-normanda. Esperamos que os haya parecido interesante y entretenida esta ruta. Probablemente en primavera, con el tiempo mejor, pues sea más agradable, pero también pedalear por estos páramos bajo el sol de otoño y ver las hojas amarillas y ocres es todo un placer. Además, ya sabéis que conocer y descubrir lugares nuevos es importante hacerlo en cualquier época del año. Bueno, y ahora ya definitivamente nos vamos a nuestro origen, a Duruelo.